Así que ahí estaba yo, el embajador Jake Morrison, representante de la Tierra, sentado en lo que solo podría describirse como la silla más incómoda de la galaxia. Y créanme, cuando digo incómoda, lo digo en serio. Al parecer, el Consejo Galáctico diseñó sus muebles para especies con exoesqueletos, o quizás solo para especies que detestan sentarse. Estoy bastante seguro de que las sillas fueron diseñadas específicamente para que las negociaciones diplomáticas fueran lo más dolorosas posible. La ceremonia anual de logros galácticos estaba en pleno apogeo, lo que significaba que llevaba 3 horas escuchando a varias especies alienígenas alardear de sus logros. Los Elcons habían perfeccionado un viaje más rápido que la luz que solo ocasionalmente te revolvía los órganos internos. Los Mórfidos habían creado un traductor universal que funcionaba de maravilla, excepto que traducía cada 10ª palabra en una receta de sopa. Algo realmente innovador. Estaba allí principalmente por la comida gratis, que era impredecible. Parte sabía a pollo. Parte sabía a lo que imaginaba que sabría la desesperación si la desesperación fuera un guiso. Había estado sobreviviendo con algo llamado nebulosa, que eran básicamente cheetos espaciales, y tratando de no quedarme dormido. Entonces el embajador Krell subió al escenario. Keltz era un rexiano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con un fisicoculturista, dándole al resultado un ego del tamaño de Júpiter. Llevaba lo que supongo que era su versión de uniforme militar, cubierto de medallas que probablemente significaban cosas como el mejor en quedarse quieto y la postura más agresiva. El tipo prácticamente resumaba una superioridad petulante, lo cual era impresionante considerando que los braxianos no tienen por. Miembros del Consejo Galáctico, acalorados, anunció Krell, con la voz resonando a través del traductor. Hoy el Imperio Braxiano presenta su mayor logro en 10.000 ciclos. Vaya, aquí vamos. Durante generaciones, el segador de sombras de Andrómeda ha aterrorizado 12 sistemas estelares. Civilizaciones enteras han caído ante su despiadada depredación. Flotas han sido diezmadas. Planetas han sido abandonados. Es sin duda el superdepredador más peligroso del espacio conocido. La sala quedó en completo silencio. Incluso yo me detuve a medio masticar mi bocanada de nebulosa. Había oído rumores sobre el segador de sombras. Supuestamente, era el tipo de criatura que hacía que los extraterrestres adultos se orinaran encima, metafóricamente hablando, o literalmente, dependiendo de su biología. Y hoy, continuó Krell, dejando que la pausa dramática hiciera su trabajo. Me enorgullece anunciar que el Imperio Braxen ha capturado y domesticado con éxito a esta bestia legendaria. La sala estalló en murmullos de asombro. Bueno, no literalmente explotó porque eso había sucedido en la ceremonia del año pasado, y nadie quería que se repitiera ese incidente, pero ya se hacen una idea. Seres de 100 mundos diferentes parloteaban, zumbaban y emitían el ruido que su especie hacía cuando se sorprendían. La teniente Emma Park, mi asistente y la persona responsable de asegurarse de que no iniciara accidentalmente un incidente intergaláctico, se inclinó y susurró: «Señor, esto sí que es un asunto serio. El segador de las sombras es de un nivel legendario de peligro. Todo es de un nivel legendario de peligro para estos tipos». Le susurré. ¿Recuerdan cuando dijeron que la medusa cósmica de la perdición iba a acabar con toda la vida y resultó tener unos 20 centímetros de ancho y ser prácticamente inofensiva? Eso es diferente. El segador de las sombras tiene un número real de muertos. Los mosquitos también, Emma. No significa que sean impresionantes. Me dirigió esa mirada. Ya sabes a cuál me refiero. La mirada que dice que estoy reconsiderando cada decisión de vida que me llevó a trabajar contigo. Me miraban así a menudo. Pelt estaba absorbiendo la atención como si fuera su cumpleaños y alguien le hubiera traído un pastel hecho de pura validación. Mañana, en esta misma cámara, demostraré el dominio del Imperio Braxiano sobre esta criatura. Serás testigo de primera mano de que no hay bestia, depredador ni fuerza de la naturaleza que no pueda doblegarse a la voluntad de la superioridad rexiana.
Los aplausos fueron atronadores, aunque no literalmente, porque los gortanos no tienen manos y simplemente vibran con admiración. Aplaudí cortésmente, sobre todo porque Emma me dio un codazo en las costillas. Al concluir la ceremonia y salir todos, aún entusiasmados por la demostración del día siguiente, no tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más extraña. Y teniendo en cuenta que una vez firmé accidentalmente un acuerdo comercial estando borracho que casi convirtió a la Tierra en el principal exportador de fidget spinners de la galaxia, eso era decir algo. Mañana iba a ser interesante. Mañana iba a ser el día en que el Consejo Galáctico aprendiera algo muy importante sobre la humanidad. Mañana iba a ser el día en que arruinaría la carrera del embajador Krell con 2 palabras. Al día siguiente, la Cámara del Gran Consejo estaba abarrotada. Y quiero decir abarrotada. Al parecer, la noticia se había corrido más rápido que un rumor en una reunión de instituto, y todas las especies con un mínimo interés en no ser devoradas por monstruos espaciales habían acudido a ver la gran demostración de Kelt. Emma y yo conseguimos asientos en la galería superior, lo cual fue genial porque teníamos una buena vista y estábamos lejos de lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir. Emma había insistido en que nos sentáramos cerca de una salida. Algo sobre los protocolos de seguridad adecuados y sobre no querer morir en un espectáculo interestelar de perros y ponis, excepto, ya sabes, con algo que definitivamente no era un pony. El centro de la cámara había sido vaciado y reemplazado por lo que parecía una jaula de alta tecnología hecha de campos de energía y reforzada con lo que fuera que fabricaran. Agujeros de nave espacial de cosas realmente impresionantes. El tipo de sistema de contención que usarías para, no sé, una pequeña bomba nuclear táctica o un dios muy furioso. Prell se pavoneó hacia el centro del escenario como si estuviera a punto de actuar en la Super Bowl. Honorables delegados, comenzó, y juro que hinchó el pecho aún más de lo habitual. Hoy serán testigos de la historia. La criatura que están a punto de ver ha devastado colonias, destruido naves de guerra y ha atormentado a niños de todo el sector Andrómeda. ¿De verdad que está vendiendo esto?, le murmuré a Emma. SHH, siseó ella, pero incluso ella parecía curiosa. Su mano descansaba cerca de su arma, lo que probablemente indicaba lo en serio que se lo tomaba. El segador de las sombras, continuó Kelt, mide aproximadamente 2,3 metros de largo, posee habilidades naturales de camuflaje, garras retráctiles capaces de cortar acero dura y un veneno que puede paralizar a presas 3 veces más grandes. Es, según todos los criterios científicos, una máquina de matar perfecta. Vale, lo admito. Eso me llamó la atención. 2,3 metros eran casi 2,4 metros. Era realmente grande. Quizás me apresuré a juzgar. Prell presionó algo en su dispositivo de muñeca y una sección del suelo comenzó a elevarse. La jaula de energía zumbaba con más fuerza. Las barreras se intensificaban. Toda la sala quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler, si es que existían alfileres en el espacio, y si alguien fuera tan estúpido como para dejar caer uno ahora mismo. La plataforma terminó de elevarse, y allí estaba, el segador de las sombras de Andrómeda. No voy a mentir, era intimidante. Era aproximadamente del tamaño de un tigre grande, tal vez un león pequeño. Su cuerpo era elegante y musculoso, cubierto de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Tenía unos ojos enormes que reflejaban la iluminación de la cámara con un brillo inquietante, dándoles la impresión de que ardían desde dentro. 6 apéndices que no eran exactamente patas ni tentáculos se extendían de su cuerpo. Una larga cola se movía de un lado a otro con evidente agitación, y su boca, al abrirse para emitir un sonido sordo y retumbante que resonó por toda la cámara, reveló hileras de dientes muy afilados y de aspecto muy hostil. La multitud se quedó sin aliento. Algunas especies emitían ruidos que creo que eran el equivalente a jadeos. Los gortons simplemente vibraban con más intensidad. Como pueden ver, dijo Krell, con la voz desbordante de orgullo. El segador de las sombras es un espécimen magnífico, poderoso, letal,
indomable desde cualquier punto de vista. Y, sin embargo, gracias a la disciplina braxiana y a métodos de entrenamiento superiores, hemos logrado lo que se creía imposible. Activó otro control y las barreras de energía se redujeron parcialmente, lo justo para que Krell se acercara a la criatura. Hay que reconocerle el mérito. El tipo tenía agallas. Agallas estúpidas, pero agallas al fin y al cabo. Siéntate, ordenó Krill. El segador de las sombras lo miró fijamente un largo instante. Luego, casi a regañadientes, volvió a encorvarse. La multitud murmuró con aprecio. Quieto, dijo Krell, caminando en círculo alrededor de la criatura. Lo siguió con esos ojos brillantes, pero no se movió. Más murmullos de impresión. Entonces, Krell se lanzó a por todas. Sacó lo que parecía un pequeño dron flotante y lo lanzó al aire. «Caza», ordenó. La transformación fue instantánea. Las pupilas del segador de sombras se dilataron hasta quedar casi completamente negras. Su cuerpo se tensó y entonces se movió. ¿Cómo se movía? La criatura se lanzó contra el dron con una velocidad y precisión aterradoras. Revoloteó por el aire, con sus apéndices extendiéndose y retrayéndose de una forma que parecía desafiar la física. En cuestión de segundos, el dron estaba hecho pedazos, y el segador de sombras aterrizó con gracia de nuevo en la plataforma, emitiendo ese estruendo de nuevo. Los aplausos fueron ensordecedores. Krell prácticamente brillaba de triunfo. Ya ven, control absoluto, dominio absoluto. El imperio braxiano ha domado lo indomable, ha conquistado lo inconquistable. Hemos demostrado una vez más que somos la especie líder en cuanto a dominio. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Uno de los miembros del consejo en la primera fila, una especie de ser cristalino con forma de candelabro, había cobrado conciencia, se removió en su asiento. El movimiento hizo que sus joyas ceremoniales reflejaran la luz, enviando un brillante reflejo por la cámara. La mirada del segador de sombras se fijó en él de inmediato. «Oh», dije. «¿Qué?», preguntó Emma. «¿Qué? Oh». La cola de la criatura empezó a temblar, no con el azote agitado de antes. Esto era diferente. Era concentrado, depredador. Su parte trasera se meneó ligeramente, sus patas tentaculares tensándose. «Está haciendo lo que creo que está haciendo», susurró Emma. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el segador de sombras se abalanzó. No contra el dron, ni contra nada que Krell estuviera controlando. Fue directo al reflejo brillante, lanzándose contra la barrera de energía con tal fuerza que todo el sistema de contención chispeó y parpadeó. La expresión de Krell pasó del triunfo al horror en medio segundo. «No. Alto. Vuelve a tu posición». El segador de las sombras lo ignoró por completo. Estaba completamente concentrado en las luces que impactaban contra la barrera una y otra vez. El sistema de contención, probablemente diseñado para resistir ataques calculados y predecibles, no estaba preparado para lo que fuera. Las alarmas empezaron a sonar. Fallando la contención secundaria, una voz computarizada anunció con esa calma que tienen las computadoras justo antes de que todo se vaya al infierno. «Por favor, evacúen de forma ordenada». Sí, eso no ocurrió. En el momento en que esas palabras resonaron, la cámara se sumió en un caos absoluto. Los delegados buscaban las salidas. Los jirones vibraban con tanta intensidad que rebotaban como pelotas de ping-pong peludas. Alguien activó un campo de fuerza de emergencia que atrapó a una docena de miembros del consejo en el lado equivocado. El ser con candelabro intentaba atenuar sus joyas, pero el daño ya estaba hecho. El segador de las sombras golpeó la barrera una vez más y, con un sonido como de cristales rotos mezclado con una subida de tensión, todo el sistema de contención colapsó. La criatura se liberó y se desató el infierno. Inmediatamente divisó otro objeto brillante, esta vez al otro lado de la cámara, y salió corriendo. Y cuando digo corriendo, quiero decir que se movía como un misil peludo. Los delegados se apartaron.
Las fuerzas de seguridad intentaron formar un perímetro, pero enseguida se dieron cuenta de que estaban fuera de su alcance. El segador de las sombras saltaba sobre los asientos, rebotaba en las paredes y parecía estar pasándoselo en grande, sembrando el caos. Prel gritaba órdenes que la criatura ni siquiera fingía reconocer. La seguridad disparaba armas aturdidoras que no hacían absolutamente nada. Y en algún lugar del caos, oía a Emma decir las palabras más hermosas que jamás le había oído decir. Señor, probablemente. Deberíamos irnos antes de que nos coma esa cosa, sea lo que sea. Pero no estaba mirando las salidas. Estaba viendo al segador de las sombras mientras finalmente atrapaba el objeto brillante que había estado persiguiendo, que resultó ser el medallón de alguien. La criatura la golpeó con sus extremidades delanteras, emitiendo de nuevo ese sonido retumbante, moviendo la cola con lo que solo pude describir como pura alegría. Y fue entonces cuando la horrible, terrible y absolutamente ridícula revelación empezó a formarse en mi mente. Emma, dije lentamente, consígueme una videollamada a la Tierra. Necesito ver una foto de la señora Bigotes. ¿Qué? Señor, ahora no es el momento para Emma. Créeme, necesito ver una foto del gato de mi vecino ahora mismo. Me miró como si finalmente hubiera perdido la cabeza. Y sinceramente, justo, para su crédito, Emma sacó su tableta incluso mientras el depredador más letal de la galaxia trataba la cámara del Consejo Galáctico como su patio de recreo personal. Nos habíamos trasladado a un rincón relativamente seguro detrás de un podio de delegación volcado, mientras seguridad continuaba con sus intentos completamente ineficaces de recuperar a la segadora de sombras. Conectando con la Tierra ahora, dijo Emma, tocando la pantalla y levantando la vista de vez en cuando para asegurarse de que no fuéramos a convertirnos en bocadillos. Más vale que esto sea importante, señor. De verdad importante, porque si muero porque quería ver fotos de gatos durante una evacuación de emergencia, lo perseguiré. Abra mi almacenamiento en la nube y busque la carpeta de vigilancia vecinal. Me miró de nuevo. Esta vez decía, añado esto a mi carta de renuncia. Pero lo hizo de todos modos, revisando los archivos mientras los sonidos de destrucción y los gritos alienígenas de pánico nos hacían de fondo. Vale, ya lo tengo. Hay como 200 fotos de un gato atigrado naranja normal. ¿Por qué tienes 200 fotos del gato de tu vecino? Porque la señora Henderson me las envía todos los días. Emma. Todos los días. Estoy bastante segura de que piensa que me siento sola. Tomé la tableta y empecé a ampliar las fotos, comparándolas con el segador de las sombras, que en ese momento acorralaba a un grupo de delegados mientras emitía ese sonido retumbante. Pelaje naranja con rayas más oscuras. Listo. Ojos desproporcionadamente grandes que reflejaban la luz. Listo. 6 extremidades si contabas las 4 patas más las 2 patitas delanteras que usaban para todo. Listo. Cola larga para mantener el equilibrio y expresar su desprecio por el universo. Listo. Ese meneo específico antes de abalanzarse sobre literalmente cualquier cosa que se moviera. Listo. Listo. Y listo. Oh, no, dije en voz baja. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. Señor, está haciendo mucho no hoy y no me gusta. Miré a Emma, luego a la parca de las sombras, luego de nuevo a la foto de la señora Whiskey sentada bajo un rayo de sol, con aspecto de no haber cometido ningún crimen en su vida, lo cual era mentira porque la había presenciado personalmente asesinar al menos 7 ratones y dejarlos en la puerta de la señora Henderson como pequeños y horribles regalos. Emma, dije despacio, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba hecha de puro absurdo. Creo que el depredador ápice más temido de la galaxia es un gato. Silencio. Bueno, no silencio de verdad porque todavía había gritos y estruendos a nuestro alrededor. Pero Emma se quedó completamente quieta de esa manera en que la gente se queda cuando su cerebro intenta procesar información. Eso no tiene ningún sentido. Señor, se ha golpeado la cabeza. Esa es la única explicación.
Ha sufrido una conmoción cerebral por todo el caos y ahora está alucinando. Mire las fotos, Emma. Empujé la tableta hacia ella, sacando una comparación. La señora Whiskes a la izquierda, a punto de abalanzarse sobre un ratón de juguete. El segador de sombras a la derecha en una posición casi idéntica a punto de asesinar a un dron de seguridad. Mírelos. Ella miró, realmente miró. Vi su expresión pasar por varias etapas. Confusión, negación, consideración y finalmente comprensión horrorizada. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío, tienes razón. Eso es un gato. Ese es un gato espacial gigante. Toda la galaxia está aterrorizada por un gato. No cualquier gato, Emma. Basándome en los patrones de comportamiento que veo, se trata específicamente de un gato atigrado, conocido por ser amigable, juguetón y completamente desquiciado a intervalos aleatorios, generalmente alrededor de las 3 de la mañana. Como para demostrar mi punto, el segador de sombras se detuvo de repente en medio de su furia, se sentó y comenzó a acicalarse, simplemente lamiéndose la pata y frotándosela detrás de lo que ahora estaba seguro eran orejas. Varios agentes de seguridad que se preparaban para disparar redes aturdidoras se quedaron allí parados, completamente desconcertados. Los hoy es de las 3 de la mañana, dije, señalando. Los veraxianos probablemente los llamen furia de batalla o algo dramático, pero ese es el comportamiento normal de los gatos. Eso fue el martes por la noche en casa de la señora Henderson. Emma estaba revisando las fotos ahora. Su entrenamiento militar advertía ante la absoluta ridiculez de lo que estábamos descubriendo. Las garras retráctiles que pueden cortar durastile. Todos los gatos las tienen. El veneno que paraliza a la presa. Probablemente solo saliva de gato normal. Tienen bacterias en la boca que pueden causar infecciones. No es veneno, solo mala higiene dental. Su capacidad natural de camuflaje. Emma, ¿alguna vez has intentado encontrar a un gato que no quiere ser encontrado? Son prácticamente ninjas. La señora Bigotes se escondió una vez en el apartamento de la señora Henderson durante 3 días. ¿3 días? Creyeron que se había escapado. Estuvo en el armario de la ropa blanca todo el tiempo. Ambos observamos cómo la segadora de sombras terminaba de acicalarse, se levantaba y se dejaba caer de lado, dejando al descubierto su barriga. Los delegados, que habían quedado paralizados de terror, parecían aún más confundidos. «Ahora, ¿está pidiendo que le rasquen la barriga?», preguntó Emma débilmente. «Es una trampa», dije automáticamente. «Si le das a la barriga, pierdes una mano». Un movimiento típico de gatos. Efectivamente, cuando un agente de seguridad, valiente o estúpido, se acercaba y le agarraba el estómago a la criatura, ésta se retorcía de inmediato y le agarraba el brazo con sus 6 extremidades, pateando con las patas traseras mientras emitía sonidos de ira y chillidos. El oficial logró zafarse, con aspecto traicionado y confundido. Ver manual. Prell seguía intentando recuperar el control, gritando órdenes que el segador de las sombras ignoraba por completo. Porque claro que lo era. Era un gato. Los gatos no obedecen órdenes. Los gatos apenas reconocen tu existencia a menos que haya comida de por medio. «Señor», dijo Emma, y su voz tenía ese tono que, sé que me voy a arrepentir de preguntar esto, pero tengo que hacerlo. ¿Qué planea hacer con esta información? Miré el caos, la autoridad cada vez más deteriorada de Krell, las mentes militares y científicas más poderosas de la galaxia huyendo de algo que millones de humanos guardaban voluntariamente en sus hogares. Al segador de las sombras, que había encontrado la banda ceremonial de alguien y ahora la sometía a patadas. «Voy a hacer algo increíblemente estúpido», dije, levantándome y sacudiéndome el polvo del traje. «No, señor. No. Ya hablamos de esto. La última vez que hiciste algo increíblemente estúpido, declaraste la guerra al colectivo Filtrani sin querer porque pensaste que estaban haciendo una comedia. En mi defensa, estaban siendo muy sarcásticos. No tienen sarcasmo en su lenguaje.
Fue una declaración sincera de su capacidad militar. Bueno, esto es diferente. Empecé a caminar hacia el centro de la cámara donde el segador de sombras investigaba una silla volcada con gran concentración. Emma me agarró del brazo. Señor Jake, por favor. Esa cosa ha matado gente. Mucha gente. Puede parecer un gato, pero sigue siendo peligroso. Emma, he estado rodeado de gatos toda mi vida. Mi abuela tenía 7. ¿7? Sé exactamente lo que hago. Eso era mentira. No tenía ni idea de lo que hacía, pero ya me había comprometido. Y dar marcha atrás ahora sería peor que ser atacado por un gato espacial delante de todo el Consejo Galáctico. Respiré hondo. Pensé en la señora Bigotes y en todos los vídeos de gatos, que jamás había visto a las 2 de la madrugada, cuando no podía dormir y me preparaba para convertirme en leyenda o en un cuento con moraleja. Probablemente ambas, conociendo mi suerte. Embajador Morrison, deténgase. Alguien gritó. Podría haber sido Kelt. Podría haber sido Emma. Honestamente, era difícil distinguirlo por el sonido de mis propios latidos y el lejano retumbar del segador de sombras. Pero seguí caminando, y al hacerlo, comencé a emitir un sonido que todos los dueños de gatos del universo conocían. Un sonido que trascendía especies, idiomas y sentido común. El efecto fue inmediato y bastante aterrador. La cabeza del segador de sombras se giró hacia mí, esos ojos brillantes fijos en los míos con una intensidad que me hizo reconsiderar cada decisión de vida que me había llevado a este momento. Toda la cámara quedó en silencio. Incluso las alarmas parecieron silenciarse por curiosidad morbosa. Vispus, dije de nuevo con un poco menos de confianza esta vez. Hola, amigo. ¿Quién es una buena pesadilla interdimensional? Tú. Sí, tú. Las orejas de la criatura, porque sí, definitivamente eran orejas, se movieron hacia adelante. Su cola, que había estado azotando agresivamente, se redujo a un curioso silbido. Embajador Morrison, aléjese de la criatura inmediatamente, ordenó Kelt con voz ligeramente temblorosa. Va a hacer que lo maten. No, dije, sin apartar la vista del segador de las sombras. Mire esto. Me agaché, haciéndome más pequeño y menos amenazante. El clásico enfoque felino. Luego extendí una mano, sin extenderla hacia él, solo ofreciéndola, dejándolo tomar la decisión. El segador de las sombras ladeó la cabeza, dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. Detrás de mí, oí a Emma susurrar algo que sonó como una oración, o posiblemente una sarta de blasfemias muy creativas. Difícil de decir. Así es. Hablé con la misma voz que la señora Henderson usaba cuando hablaba con la señora Bigotes. Un tono agudo, ridículo, completamente indigno. Ven aquí, cariño. No eres un monstruo aterrador. ¿Verdad? No, no lo eres. Solo eres un gatito grande que se confundió. Por todas las luces brillantes. La criatura se acercó, lenta, deliberada. Pude ver sus fosas nasales dilatarse, absorbiendo mi olor. Sus bigotes, y sí, esos eran absolutamente bigotes, se crisparon mientras procesaba información, y luego golpeó su cabeza contra mi mano extendida. El sonido que salió del segador de sombras fue algo entre un ronroneo y un pequeño terremoto. Juro que el suelo vibró. En algún lugar del fondo, algo cayó con un estrépito. Pero no me moví. Simplemente comencé a rascarme detrás de esas orejas. Justo en ese lugar que todos los gatos del universo aparentemente amaban. Los ojos de la criatura se entrecerraron de éxtasis. Una de sus patas traseras comenzó a hacer ese ruido sordo que hacen los gatos cuando golpeas el lugar correcto. Su cola se envolvió libremente alrededor de mi brazo. Oh, Dios mío, alguien respiró. Estoy bastante seguro de que era Emma. Imposible, farfulló Krell. Eso, no es. Sí, lo es, dije, moviendo mi mano para rascar debajo de lo que definitivamente era un barbilla. El ronroneo se intensificó.
Porque esto no es una bestia de guerra entrenada. Kelt. Es un gato. Un gato enorme. Sí, pero un gato al fin y al cabo. El segador de las sombras se desplomó de lado, dejando al descubierto su barriga de nuevo. Esta vez lo sabía mejor. Oh, no. No voy a caer en eso 2 veces. Buen intento. Sin embargo. En cambio, le rasqué la parte superior de la cabeza, y la criatura emitió un sonido como un rugido de satisfacción mezclado con ese chirrido que hacen los gatos cuando ven pájaros por una ventana. El legendario segador de las sombras, anuncia la cámara aturdida, aparentemente solo está vibrando. ¿Alguien quiere comprarme un puntero láser? Tengo una teoría que quiero comprobar. Emma, bendita sea, sacó uno de su cinturón de equipo. De grado militar, probablemente para designar objetivos o algo táctico. Me lo lanzó como si estuviera desechando pruebas, lo encendió y apuntó el punto rojo al suelo. Las pupilas del segador de las sombras se oscurecieron por completo al instante. Todo su cuerpo se tensó. El meneo se produjo y entonces se abalanzó sobre ese punto láser como si le fuera la vida en ello, persiguiéndolo por el suelo mientras emitía excitados chillidos. 12 sistemas estelares, dije, moviendo el láser en círculo y observando a la criatura correr tras él. 12 sistemas estelares enteros vivían con miedo de un gato persiguiendo un punto. No puedo enfatizar lo suficiente lo gracioso que es. Krelch parecía querer morir o posiblemente asesinarme. Quizás ambas cosas. Los regalos de asesinatos aleatorios, continué. Ahora sí que me estoy metiendo en el asunto. Eso es lo que hacen los gatos cuando les gustas. Es cariño. Los ataques a las 3 de la mañana. Son solo zoos. Todos los gatos los tienen. El oído selectivo cuando das órdenes. Amigo Kelt. Los gatos no obedecen órdenes. No son perros. Hacen lo que quieren cuando quieren. Y te juzgan por existir. Apagué el puntero láser. El segador de sombras me miró con traición en esos ojos brillantes, y luego pareció recordar que era yo quien rascaba la cabeza. Y de inmediato se frotó contra mis piernas, casi derribándome. Y esto, señalé a la criatura que ahora figuraba entre mis piernas. Así es como los gatos marcan su territorio. Felicidades a todos. Ahora pertenezco al depredador más temido de la galaxia. Me ha reclamado con sus glándulas odoríferas. El segador de sombras se sentó a mis pies, envolvió su cola alrededor de sus piernas y me miró expectante. ¿Quieres comida, verdad?, pregunté. Eso es lo que significa esa mirada. Esa es la mirada de, no he comido en 5 minutos y me estoy muriendo. Conozco esa mirada. Emma dio un paso adelante con cautela, aún manteniendo la distancia. Señor, ¿qué hacemos ahora? Miré a la criatura, luego a la expresión horrorizada de Kelt, luego a todo el Consejo Galáctico observando todo esto. Bueno, supongo que alguien debería actualizar la base de datos galáctica. Cambiar segador de las sombras de Andrómeda por, no sé, atigrado espacial, señor Murder-Flof, barón von Whiskes, algo más preciso. El segador de las sombras eligió ese momento para empezar a acicalarse de nuevo. Una pata estirada en el aire de esa forma felina que parece anatómicamente imposible y profundamente indigna. Sí, dije. Eso es correcto. Kelt finalmente encontró su voz, aunque salió unas 3 octavas más aguda que antes. Esto es absurdo. El segador de las sombras es un depredador superior documentado. Ha destruido naves, diezmado colonias, matado a miles. Sí, sobre eso, dije, todavía rascando la cabeza de la criatura mientras ronroneaba tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Déjame. Supongo. Los ataques a las naves ocurrieron cuando sus naves usaban equipos de escaneo de alta frecuencia, o tal vez tenían placas perforadas muy brillantes. Las mandíbulas de Kelt chasquearon confusas. Sí, pero ¿qué significa eso? Los gatos se sienten atraídos por las cosas brillantes y los ruidos agudos, especialmente los tabis.
La señora Whiskes una vez derribó una vitrina entera porque una taza de té reflejó la luz del sol de forma extraña. Señalé al segador de sombras, que ahora estaba rodando sobre su lomo. Las colonias diezmadas tenían mucha fauna nativa pequeña, ¿no? El Imperio Braxiano realizó una investigación exhaustiva. Cada asentamiento atacado tenía un problema de roedores que Krelch detuvo, abriendo los ojos de par en par con horror. Problema de roedores, repetí, lo que significa que su imparable máquina de matar literalmente solo estaba cazando ratones o el equivalente espacial. Estaba haciendo control de plagas. Krelch. Control de plagas gratuito. Emma sacó su tableta, revisando algo. Señor, estoy mirando los informes de incidentes. Casi todos los ataques coincidieron con el amanecer o el anochecer. Por supuesto. Es cuando los gatos están más activo. Se llama comportamiento crepuscular. Cualquier dueño de gato podría habértelo dicho. Miré a los delegados reunidos, la mayoría de los cuales seguían pegados a las paredes. ¿Cuántos de su especie han intentado estudiar esta cosa en lugar de simplemente salir corriendo y gritando? Silencio. Un silencio incómodo, ¿verdad? Así que todos han tenido miedo de un gato durante generaciones porque nadie se molestó en observar sus patrones de comportamiento. Genial. Muy científico. Kelt estaba en una espiral ahora, pero el veneno, las toxinas paralizantes, las bacterias. Los gatos tienen bacterias en la boca por acicalarse y comer cosas. Si te muerden y se te infecta, sí, lo vas a pasar mal, pero no es veneno. Es mala higiene dental. Hice una pausa. Aunque, para ser justos, los dientes de este son muy grandes, así que el efecto probablemente sea más dramático. La piel impenetrable que desvía el fuego de las armas. Krelch, amigo, ¿has intentado simplemente no dispararle? Porque eso tiende a enfadar a los gatos. Y cuando los gatos están enfadados, se inflan y entran en modo de lucha. Es un comportamiento defensivo. El segador de las sombras eligió ese momento para bostezar, mostrando todos esos dientes impresionantes, e inmediatamente volvió a ronronear y frotarse contra mis piernas. El patrón de ataque de la tirada mortal que destripa a las víctimas. Eso se llama patada de conejo. Todos los gatos lo hacen cuando juegan o cuando están realmente en modo asesino, que es básicamente lo mismo para los gatos. Lo demostré moviendo los dedos cerca de las patas de la criatura. Inmediatamente me agarró la mano con sus 6 extremidades y comenzó el movimiento de patada, pero suave y juguetón. Mira, ahora mismo estás siendo amable. Si me quisiera muerto, estaría muerto. Emma se aclaró la garganta. Los informes también mencionaban que la criatura dejaba restos desmembrados fuera de los asentamientos como advertencias. No advertencias, sino regalos. Los gatos te traen cosas muertas porque creen que eres un cazador terrible y están tratando de enseñarte. En realidad, es bastante dulce, de una manera aterradora. Miré a Kelt. ¿Alguna vez intentaste simplemente decir gracias? Sus mandíbulas funcionaron. En silencio. No salió ningún sonido. La noble independencia que lo hacía imposible de controlar. Continué, retorciendo el cuchillo. Los gatos te ignoran, Krelch. Eso es lo que hacen. No son nobles. Simplemente son tercos e indiferentes a tu autoridad. No puedes entrenar a un gato como a un perro. Negocias con los gatos. Haces tratados. Ofreces tributo en forma de golosinas y aceptas que no eres el dueño de esta relación. Señalé al segador de sombras, ahora despatarrado en el suelo como si fuera el dueño del lugar. Esta criatura no respeta tus órdenes porque es un gato. Los gatos no respetan nada. Toleran tu existencia como mucho. El hecho de que pensaras que lo habías entrenado es divertidísimo. Probablemente solo hacía lo que quería, y te convenciste de que seguía órdenes. La cámara estaba en completo silencio. Todos los delegados miraban fijamente al legendario depredador que se lamía el trasero con la concentración y la dedicación de un maestro artesano. Bueno, déjame aclarar esto,
dijo el embajador Treix de la Asamblea Aquiliana. Teir Feders Raffeld in confusión. The Terror of 12 Star Systems is a common pet. Well, not common to everyone. Some people are allergic, but yeah, basically, we have billions of these things. Different sizes, different colors, but same basic model. We call them cats or kitties or various food-based nicknames that make no sense. Billions? Krell repeated weakly. Billions. We keep them in our homes on purpose for companionship. And because they kill bugs and mice. And because they recute. Mostly the cute thing. Honestly. The shadow ripe me obed. Not a terrifying roar. Not a battle cry. A regular questioning me of that sounded like. Mr. Yes. You're very cute, I told it. Even if you did terrorize 12 star systems. Was a little apex predator? You are. Kelt sat down heavily, looking defeated. The Braxian Empire spent 10,000 cycles living in fear. We mobilized fleets. We abandoned colonies. We built weapons. Al because of a pet. To be fair, Emma offered diplomatically. It is a really big pet. My neighbor's cat is 12 LV and I'm terrified of it, he said. So, you know, Skull is relative, but yeah, you got plagued by a cat. Kelt. It happens to the best of us. Last week, MRS Whiskes convinced Meschi and TV en fed dinner. Even though MRS Henderson had fed her an hour earlier. Cats are manipulative little geniuses. The shadow rip stood up, stretched in that yoga pose way cats do. Then calmly walked over to Kelt and had butted his leg. It's claiming you now, he explained. You're its person. Congratulations. You're going to spend the rest of your life serving it. That's just how this works. Krell looked down at the creature with an expression of profound existential crisis. Welcome to cat ownership, he said cheerfully. It's a lifetime commitment. 3 weeks later, the Galactic Council held an emergency session to officially update their records. The shadow rip of Andromeda was reclassified as Felis spatialis, commonly known as a space cat. The scientific community was having a collective meltdown, trying to figure out how a species from Earth had ended up in Andromeda. But that wasn't my problem. My problem was that I'd become the galaxy's foremost expert on apex predators by virtue of once owning a cat in college. Ambassador Morrison, said Counselor Bean, a oblique Bean from the Tertian cluster. We have 14 species requesting your consultation on creatures they've classified as dangerous. They're wondering if they might also be domestic animals. He looked at the list. Yeah, that's a dog. That's definitely a dog. That owns a hamster. How are you scared of a hamster? This owns actually dangerous. Don't touch that. And this? He squinted at the image. Is that a guinea pig? You built a containment facility for a guinea pig. The council chamber had gotten a lot quieter since the incident. Probably because half the delegates were now questioning their entire understanding of xenobiology. Pelt, to his credit, had accepted his fate. And now sat with the shadow rip, whose name was apparently whispered in the ancient Braxian language, which was hilarious, curled up in his lap. The creature had refused to leave his side, and watching a 7-foot warrior trying to attend diplomatic meetings while a space cat demanded attention was the best thing that had happened in my career. The Braxian Empire formally requests access to a Arts domestic animal database, Kelt announced stiffly while scratching behind Vesper's ears. For research purposes, once you see the videos, you're going to have questions. So many questions. Emma had parlayed her experience into a legitimate consulting business. Turns out a lot of species needed help understanding Earth's fauna. She'd already helped the Morpids realize their planet-killing monstrosity was just a very large rabbit having territorial disputes. Sir, she said, walking over with her tablet. We've got a situation. Someone's claiming they've captured the Devourer of Worlds from the Crab Nebula. They want you to verify if it's actually dangerous.
I looked at the image. Laughed so hard I almost fell out of my chair. That's a Roomba. They've captured a robotic vacuum cleaner. I'm adding it to the list. The best part, though, was watching humanity's reputation skyrocket. Not because we were incredible warriors or at superior technology. No. We became legendary because we voluntarily lived with creatures that terrified battle hardened species. Earth's tourism industry exploded. Aliens came from across the galaxy to visit cat cafes, which they treated like extreme sports venues. We started exporting catnip, which became a controlled substance in 70 systems after the Delphian Collective discovered its effects and declared it too dangerous for civilian use. Mrs. Henderson became an intergalactic celebrity. Her daily photos of Mrs. Whiskers were now being analyzed by xenobiologists trying to understand predator behavior. She had no idea. She just thought she'd gotten really popular on social media. And me, I got a promotion. I was now a arts ambassador of domestic relations, which was a fancy title that meant I spent my days explaining to advanced civilizations why their apocalypse beasts were actually just good boys who needed pets and treats. Ambassador Morrison, Krell said during a break in the session. Whisper dropped across his shoulders like a very intimidating scarf. I must ask, how do humans live with these creatures without constant fear? I talked about Mrs. Whiskers, who Mrs. Henderson claimed was an angel, but I personally commit crimes against nature and furniture. I talked about every cat video I ever watched. Every 3 de la mañana wake-up call from Soyes. Every shredded curtain and knocked over glass. Honestly, Kelt, we just accept that we're not in charge. They are. We're just here to open doors, provide food, and serve as furniture when they deem us comfortable enough. It's a hasty situation we've all agreed to call companionship. Whisper me out and Krell immediately pulled out a container of treats. The mighty Braxian warrior had fallen hard. Also, he added, the purring really helps. It's basically a sedative that makes you forget their tiny anarchists. As if on cue, Whispers started purring, and he watched Kelt's aggressive military posture melt into pure contentment. I understand now, he said quietly. The humans are not strong because they conquer nature. They are strong because they coexist with chaos and call it friendship. That's surprisingly deep, Kelt. But yeah, basically. He stood up, preparing for the next session, though. Maybe don't mention that to the other ambassadors. Let them think we're mysterious and powerful. It's better for negotiations. I pulled out my phone and sent a message to Mrs. Henderson. Your cat's relative started an intergalactic incident. Thought you should know. Her response came immediately. That sounds like her. Did you feed her? I looked at Kelt, who was unfed in premium space tuna to whisper while the creature purred loud enough to be as safety as are. Yeah, I typed back. She's sitting well. The Galactic Council resumed session. Someone presented a new threat assessment. Emma whispered that it was probably just a golden retriever. The delegates argued about proper containment procedures while Whisper knocked Krell's ceremonial medallion off the table and watched it fall with deep satisfaction. Just another day in diplomacy. Just another day of explaining to the galaxy that their monsters were our pets, their nightmares were our companions, and humanity's greatest superpower was apparently our willingness to share our homes with creatures that could murder us, but chose violence against furniture instead. Honestly, I'd take it. Beat the alternative of actually having to be impressive. Plus, the cat videos I was getting from alien species trying to figure this whole thing out were absolutely golden. I was going to be entertained for